Podría comenzar este video de mil maneras diferentes, pero seguro me va a ganar el cariño, ya que hace unos años estuve en el lugar. Un contingente laboral en el que me incluía terminaba en Valle Hermoso, La Falda, Córdoba. Una de las excursiones era a pocos kilómetros, de noche, a un hotel embrujado, también en La Falda, el Hotel Edén. Sí, así como suena, Edén. Muchos piensan que es Edén, pero no, es el Hotel Edén. De tanto en tanto voy a poner alguna foto privada, no lo tengo decidido del todo, pero capaz me gane el cariño y suba alguna foto privada de mi estadía en el hotel. Hoy va a estar Ana, una niña de 8 años, es decir, tiene 8 años hace 150 años, claro, Albert Einstein y el Che Guevara en el mismo relato. Increíble, ¿no? Pasa, séntate, puse la pava. Vamos a tomar unos mates, tengo bizcochitos. Hoy, en Relato de Punta Lara, Hotel Edén, el hotel embrujado de Córdoba. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora. Si entras ya no salís, relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís, relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís, relatos de Punta Lara. A mediados de agosto de 1897, la tranquilidad serrana de Huerta Grande se vio sacudida por una transacción que marcaría un antes y un después en la historia del lugar. Roberto Bagley, espero estar pronunciando medianamente digno el apellido, pero este Roberto Bagley, un oficial del ejército alemán que llevaba unos 7 años radicado en la ciudad de Córdoba, decidió dar un paso ambicioso. Compró la estancia La Falda de la Higuera, una vasta propiedad de nada menos que 900 hectáreas, ubicada en las estribaciones del Cerro El Cuadrado. Su visión era clara: transformar aquel paraje de naturaleza exuberante y caminos polvorientos en un destino de prestigio, a la altura de las grandes élites sociales de la época. Pero Bagley no se embarcó solo en este sueño. Se asoció con Juan Kurt, un influyente cónsul suizo, reconocido además por ser uno de los fundadores de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Juntos, comenzaron a tratar un proyecto que pocos se hubieran animado a encarar en aquel entonces: construir un hotel de lujo al pie del cerro, pensado para atraer a la alta sociedad argentina y europea, ofreciendo un refugio de descanso y distinción en plena sierra cordobesa. Poco tiempo después se sumó a la sociedad una empresaria alemana de gran carácter y visión comercial, María Herbert de Krauner. Fue ella quien imprimió al emprendimiento un espíritu aún más cosmopolita y ambicioso, apostando a crear no solo un hotel, sino un verdadero símbolo del refinamiento y la modernidad de un entorno natural único. Apenas formalizada la sociedad, las obras comenzaron sin perder un minuto. La magnitud del proyecto era enorme y requería una logística inédita para la región. Se calcula que cerca de 5.000 toneladas de materiales de construcción fueron traídas en tren hasta la estación más cercana, situada a unos 6 kilómetros del lugar elegido para levantar el edificio. Desde allí, los materiales eran trasladados en carros y carretas a través de caminos de tierra, en un ir y venir constante que duró meses. Para enero de 1898, apenas 6 meses después de iniciada la obra, y con el hotel todavía en plena construcción, comenzaron a llegar los primeros huéspedes. Era algo que hoy resultaría impensable, pero en aquel momento los viajeros más pudientes estaban dispuestos a soportar las incomodidades propias de un establecimiento a medio hacer con tal de ser los primeros en disfrutar de la novedad. Los pasajeros llegaban desde Buenos Aires y otras ciudades importantes a bordo de elegantes trenes. El viaje era largo y agotador. Duraba varias horas y atravesaba interminables llanuras hasta adentrarse en las sierras cordobesas. Al llegar a la estación más próxima, los huéspedes eran recibidos por el personal del hotel, que los asistía en todo. Podían asearse, tomar un refrigerio para reponerse y preparar para la última etapa del trayecto.
Allí los esperaban unos flamantes automóviles Ford, que trasladaban al contingente de pasajeros hasta el hotel. Hoy, esa distancia de 6 kilómetros se recorre en cuestión de minutos, pero en aquel entonces, por caminos de tierra llena de polvo y pozos, el viaje podía parecer interminable. No faltaban quienes bromeaban diciendo que era como viajar en una coctelera, ya que los saltos y sacudidas de los autos dejaban a los pasajeros maltrechos y cubiertos nuevamente de polvo apenas unos minutos después de haberse aseado. Sin embargo, la recompensa valía la pena. Llegar al hotel con su elegante arquitectura y sus servicios de lujo era como ingresar a otro mundo. La estadía era carísima, reservada solo para aquellos que podían permitirse semejante gasto. La alta sociedad porteña y europea encontraba allí no solo el descanso y el aire puro, sino también un escenario para ver y ser visto, entre los salones decorados con exquisito gusto y cenas refinadas. A pesar de que el hotel se mantenía casi siempre ocupado, los enormes préstamos que la sociedad había tomado para financiar la obra se convirtieron en un peso imposible de sobrellevar. En 1904, apenas 7 años después del inicio de todo, la sociedad original se disolvió. Tras un acuerdo con el empresario Ernesto Torkins, María Herbert de Krauner quedó como única administradora del hotel y pido 1000 disculpas si estoy pronunciando que lo estoy haciendo mal los apellidos. Pero lejos de darse por vencida, María decidió buscar nuevas estrategias para mejorar la rentabilidad. Puso su mirada en Europa y comenzó a promocionar el hotel en los círculos sociales del viejo continente. La apuesta dio resultados. Turistas europeos comenzaron a llegar a la falda atraídos por la promesa de un clima saludable, paisajes hermosos y un ambiente distinto. Poco a poco, el hotel empezó a generar ganancias. Pero aún así, los créditos que arrastraba el emprendimiento seguían siendo una losa difícil de levantar. Finalmente, María decidió regresar a su tierra natal y poner el hotel a la venta. La operación se concretó el 15 de mayo, cuando los hermanos Walter y Bruno Eichgård compraron la propiedad por una suma de $450.000 de la época. Se acordó un pago inicial de $20.000 en efectivo. Aclaro, de la época. Ahora andás a ver la fortuna que sería. Mientras que el resto sería saldado con documentos a mediano y largo plazo. Pero para los nuevos propietarios las cosas tampoco fueron fáciles, aunque las temporadas de verano seguían atrayendo a numerosos huéspedes y los ingresos eran importantes, no alcanzaban para cubrir las pesadas deudas contraídas en la compra del hotel. 2 años después de haberse hecho cargo, los Eichgård comprendieron que había que buscar una alternativa para salvar el negocio. Fue así como decidieron fraccionar y lotear parte de la inmensa estancia para vender terrenos y ofrecer dinero fresco con el que afrontar las obligaciones. Este loteo dio origen a un pequeño núcleo urbano que, con el tiempo, se transformó en la localidad de La Falda, cuya historia comenzó precisamente a partir de aquella necesidad económica y del empuje de quienes soñaron con hacer de estas tierras un destino único. Así, entre sueños, sacrificios y visión empresarial, aquel proyecto inicial marcó el comienzo no solo de un hotel emblemático, sino de toda una ciudad, que sigue hasta hoy recibiendo a visitantes que buscan el mismo encanto que enamoró a Backe, Kurt y Ebert de Krauner y los hermanos Eichgård más de un siglo atrás. La historia del hotel también tuvo sus sombras, marcadas por la política y los vientos de la Segunda Guerra. La estrecha relación de Walter Eichgård y su esposa Ida Buffer con el nazismo no pasó desapercibida. Así, en 1945, cuando Argentina finalmente le declaró la guerra al eje, el hotel fue incautado por el Estado, por su lujo y sus comodidades. No lo convirtieron en una cárcel común, sino en una suerte de prisión elegante para diplomáticos japoneses, que quedaron allí alojados bajo custodia. Con la llegada de Juan Domingo Perón al poder en el 47, la situación cambió. El hotel le fue devuelto a los Eichgård, pero el golpe había sido demasiado fuerte y la familia decidió desprenderse del lugar. Apenas lo recuperaron, lo pusieron en venta. Quien finalmente lo compró fue una firma llamada 3K, una empresa de la que se decía con insistencia en los pasillos de la política que en realidad pertenecía a Juan Duarte, el cuñado del propio Perón. Pero la mala suerte no terminaba ahí. 3K se endeudó rápidamente y las cuentas se volvieron imposibles de sostener. En 1953, apenas unos años después de haber cambiado de manos, el hotel
fue rematado. Con cada nueva temporada parecía perder un poco más del esplendor que había tenido en sus años dorados. Aún así, logró mantenerse abierto unos años más, aunque ya muy lejos de las glorias del pasado. La última temporada del hotel fue en 1965. Después de aquel verano, las puertas se cerraron para siempre. Por aquel entonces, quien oficiaba como apoderado del establecimiento era Armando Balbín, hermano del conocido dirigente radical Ricardo Balbín para Argentina. Así, entre intrigas políticas, deudas impagables y el paso inevitable del tiempo, el gran sueño de las sierras cordobesas fue apagándose, hasta quedar solo en el recuerdo de quienes alguna vez lo habitaron. Y hasta acá es una historia más de un inviable y costoso hotel que nunca pudo mostrar su esplendor. Ese hotel lo tenía todo, casi una persona de servicio por huésped, 100 habitaciones y 40 baños, sí. Había habitaciones con baños compartidos, canchas de tenis, un anfiteatro y una pequeña ciudadela para empleados. El hotel tenía un generador propio, sí, un generador eléctrico. Entonces tenían luz eléctrica, un verdadero suceso, y claro, refrigeradores. Por ende, podían tomar bebidas frías. Y hoy parece algo tan común, pero en aquel tiempo no lo era. Las piscinas eran un sueño, la fuente, las mujeres podían tener su lugar para codearse con sus pares de la alta sociedad. Y los hombres también tenían sus salas donde charlaban de los acontecimientos del mundo, pudiendo compartir un café, un té o directamente mate. Todo parecía sol y sueños. Pero escucha esto que te voy a leer. La siguiente información fue obtenida de la sala de guerra a través de la OSS. La señora Exnor, respetable miembro de la sociedad argentina y propietaria de un spa hotel en La Falda, hizo, en una fiesta íntima unas semanas atrás, las siguientes observaciones. A. Su familia había sido entusiasta partidaria de Hitler desde que fue fundado el partido nazi. B. Antes de que los nazis obtuvieran el poder, ella colocó íntegramente su cuenta bancaria, unos 30.000 marcos, a disposición de Goebbels. C. Hitler nunca olvidó este acto y durante los años siguientes, cuando él estuvo en el poder, ellos, presumiblemente ella y su esposo, se hicieron amigos. Se hicieron tan unidos que solían vivir juntos en el mismo hotel en ocasión de su anual permanencia en Alemania en el Parteitag, que es una fiesta del Partido Nacional Socialista. Ellos tenían permitido entrar en los cuartos privados del Führer todo el tiempo, sin ser anunciados previamente. D. Si el Führer tuviera en algún momento dificultades, él siempre encontraría un refugio seguro en La Falda, donde ellos ya tenían hechos todos los preparativos necesarios. Ahora, durísimo. Parece increíble, pero mi pregunta es, ¿estuvo Don Adolfete en el hotel? Resulta que en 1995 el FBI desclasifica unos documentos, entre ellas unas cartas. ¿Te las leo? Obvio que querés que te las lea. Escuchá. Querido señor Exnor, muchísimas gracias por la carta enviada por usted y su querida esposa, junto con el preparado de ozono que probaré de inmediato. Me alegro de que participen de los sucesos del movimiento y espero que el éxito final sea representativo de los obtenidos hasta ahora. Cariñosos saludos, firma Adolf Hitler. Hasta ahora, si no se te prendieron las alarmas, vamos a hacer una cosa, seguí escuchando otra. Querido señor Exnor y querida señora, me permito otra vez en este momento agradecerles por la ayuda financiera que otorgan. Escuchaste, ¿no? Por la ayuda financiera que otorgan y que me quita y alivia una parte importante de mis preocupaciones. Cariñosos saludos, de nuevo, Adolf Hitler. Muy turbio. Pará, seguí escuchando, la última. Querido camarada Exnor, o como se pronuncia ese apellido. Desde su ingreso en 1924, usted, junto con su esposa, ha apoyado el movimiento nacional socialista con enorme espíritu de sacrificio y acertada acción. Y a mí
personalmente, ya que fue su ayuda económica la que me permitió, en el verdadero significado de la palabra, seguir guiando la organización. Lo que te acabé de leer es verdaderamente terrible, pero bueno, vamos a descontracturar diciendo que hubo personalidades absolutamente relevantes en el hotel. Una de las visitas más recordadas fue la del físico Albert Einstein, en marzo de 1925, durante su gira por Argentina para dar conferencias en Buenos Aires. Einstein aceptó una invitación para pasar unos días de descanso en las sierras cordobesas. Se lo recuerda caminando por los jardines del hotel, vestido con su característico traje claro y su cabello alborotado, contemplando las montañas y respirando el aire serrano. Cuentan los empleados que lo veían siempre con su cuaderno de notas en la mano, murmurando fórmulas y pensamientos, abstraído en su propio mundo. Otro, el poeta nicaragüense Rubén Darío, otra figura ilustre, se hospedó también en el Edén. Llegó buscando tranquilidad, atormentado por su salud y sus fantasmas personales. Se dice que en su estadía entre copas de vino y largas siestas, escribió algunos versos, inspirado por las sierras y los cielos limpios. Acá tenemos otro, el maestro italiano Arturo Toscanini. Es un célebre director de orquesta, una eminencia. Visitó el lugar durante una de sus giras sudamericanas. A Toscanini le impresionó la acústica del enorme salón comedor, donde probó la reverberación dando algunas palmadas que hicieron en las cúpulas decoradas con estuco. Otro, el Che Guevara, sí, Ernesto el Che Guevara. Antes de ser conocido como un revolucionario durante su infancia, el joven Ernesto pasó temporadas en la falda con su familia por motivo de salud, su asma, y visitó varias veces el hotel, aunque no necesariamente como huésped formal. Hay más, las familias patricias argentinas hacían del Edén su lugar de veraneo. Era habitual ver llegar trenes con apellidos como Anchorena, Alvear, Peralta, Ramos o Santa Marina, que se instalaban semanas enteras con baúles repletos de sombreros y trajes de lino. La aristocracia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba encontraba allí el escenario ideal para sus tertulias, sus bailes y sus partidos de tenis. También fue destino para figuras políticas. El presidente Agustín Pedro Justo se hospedó durante su mandato, acompañado, claro, por su comitiva, para escapar del calor porteño. Y años más tarde, un joven Arturo Frondizi, que también llegaría a la presidencia. Bueno, eso ya sería tema para otro video, porque hay tintes paranormales dando vueltas en torno a Arturo Frondizi. Pero Frondizi pasó también por las instalaciones del hotel, cuando aún era un joven abogado en ascenso. Otro visitante notable fue el señor Lisandro de la Torre, era un senador. Era político, carismático y combativo, que pasó temporadas en el Edén para descansar de la agitada vida parlamentaria de Buenos Aires. Entre sus huéspedes también hubo diplomáticos japoneses, alemanes e ingleses, ya que el hotel era uno de los pocos destinos de lujo del interior del país. En los años 30 y 40 los pasillos y jardines se llenaron de conversaciones en varios idiomas. Hombres de sombrero y mujeres de largos vestidos blancos que pasaban por las veredas de la falda, como si estuvieran en la Riviera francesa. No faltaron músicos, pintores y escritores menos conocidos, que encontraron allí un retiro inspirador, escondidos tras la fama de los apellidos ilustres. De algunos solo quedan discretas dedicatorias en libros de firmas y fotos amarillas en los archivos del hotel. Y sí, esto es solo un preámbulo porque Edén no es solo un hotel. Atrás se esconde una multitud de historias paranormales, y la más conocida es la de Ana. Tenía apenas 9 años cuando su madre se vio obligada a quedarse al frente del negocio. Las jornadas de María se hacían largas, las reuniones interminables, y las deudas pesaban como una sombra en los pasillos del edificio. Ana pasaba las tardes sola, sentada en los jardines contemplando las sierras o jugando a las escondidas con los hijos de los empleados. La niña adoraba esconderse entre las columnas del comedor o bajo las escaleras de mármol, donde nadie lograba encontrarla.
Allí inventaba cuentos y hablaba con su propia voz bajita, como si los muros la escucharan. Algunos huéspedes recordaban verlas colocarse en los salones mientras se servía el té, espiando las orquestas desde las puertas entreabiertas o recogiendo flores en la huerta para regalárselas a su madre al final del día. Su presencia era dulce pero triste. Muchos decían que extrañaba profundamente su hogar en Alemania y que, en medio de la crisis económica, apenas lograba captar un gesto de ternura de su madre María, siempre preocupada por las cuentas y por mantener en pie el esplendor del hotel. Una noche fría de invierno, Ana desapareció. Dicen que había estado jugando con otras niñas, corriendo por los pasillos a escondidas de los mayores. Algunos dicen que resbaló en las escaleras y su frágil cuerpo no soportó la caída. Otros creen que su débil corazón no aguantó la tristeza de sentirse invisible entre tantas fiestas para otros. Lo cierto es que, cuando su madre la buscó, no la encontró. Su pequeño cuerpo fue velado a puertas cerradas, y su madre nunca volvió a ser la misma. Poco después de aquel episodio, María abandonó el país y vendió el hotel a los hermanos Eichhorn. Pero Ana nunca se fue del Edén. Décadas más tarde, cuando el hotel cerró sus puertas definitivamente, algunos trabajadores que quedaron a cargo del mantenimiento aseguraban verla todavía. En las mañanas, sentada en las gradas del jardín, deshojando flores. Otros la escucharon correr en los pasillos vacíos, reírse detrás de las cortinas raídas o murmurar una canción de cuna en alemán. Hay quien jura que, si uno se queda en silencio en el vestíbulo, se escuchaba su voz suave llamando a su madre. Hoy, entre las ruinas y los salones en penumbra, todavía se percibe la dulzura de Ana, la niña que jugaba sola en el Hotel Eden. Su espíritu sigue ahí, esperando a alguien que se detenga a buscarla, como aquella noche en que desapareció para siempre. También está la novia fantasma, y esta es la historia. Laura y Manuel llegaron al hotel en 1932 para celebrar su boda. Ella era una joven cordobesa de buena familia. Él, un empresario porteño. Se habían conocido en una fiesta de Alta Gracia y, después de meses de cartas y visitas festivas, decidieron casarse. El Edén, con su prestigio y su encanto europeo, era el lugar ideal para la luna de miel y la fiesta íntima con algunos amigos. Aquella tarde el hotel estaba impecable. Las lámparas de araña brillaban. El jardín estaba cubierto de rosas blancas y los camareros corrían de un salón a otro, alistando la cena. Laura llevaba un vestido largo, de encaje francés, y un delicado velo sostenido por flores frescas. Caminó del brazo de su padre hacia el vestíbulo, donde Manuel la esperaba con un ramo en la mano. Las fotos de esa tarde la mostraban radiante. Pero la felicidad duró muy poco. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Algunos dicen que Manuel recibió un telegrama urgente esa misma noche, revelando un secreto que había guardado celosamente. Un matrimonio anterior y una hija en Buenos Aires. Otros cuentan que Laura escuchó una conversación entre él y otra mujer, en la terraza. Sea como sea, algo quebró su corazón esa noche. Al amanecer, el personal del hotel la encontró en el jardín trasero, aún con su vestido de novia, sentada al borde de la fuente, con los pies descalzos y la mirada perdida en las sierras. En su mano, aún sostenía el ramo, marchito por el rocío. Nunca volvió a pronunciar una palabra. Cuentan que días después se enfermó y fue llevada de regreso a Córdoba capital, donde murió sin recuperarse. Desde entonces, quienes han pasado la noche en Edén aseguran haber visto su silueta, envuelta en un velo, deambulando por los salones vacíos. Una mucama juró haberla encontrado frente al espejo del salón principal, acomodándose el cabello y sonriendo con melancolía. Un guardia asegura que, en noches de luna llena, la ha visto bajar las escaleras lentamente, con su vestido blanco, flotando en las penumbras. Los más incrédulos la explican como un simple juego de luces o el eco de tantas leyendas locales. Pero quienes han sentido su perfume suave al cruzar el vestíbulo, quienes han escuchado el susurro de su nombre en la madrugada, saben que su espíritu sigue ahí, buscando lo que nunca encontró, la promesa de un verdadero amor.
Ahora nos situamos en 1996. Martín, un joven periodista cordobés, decidió pasar una noche en el hotel para escribir un artículo sobre los supuestos fenómenos paranormales del lugar. Con su cámara y su libreta bajo el brazo, entró por la puerta principal al caer la tarde. El aire era frío, a pesar de ser verano, y un silencio pesado envolvía el edificio como sábana invisible. El sol se ocultó detrás de la sierra cuando Martín encendió su linterna y comenzó a recorrer los pasillos. Las tablas crujían bajo sus pies, y cada rincón parecía susurrar los secretos del pasado. Esto doy fe, yo he recorrido esos pasillos con pisos de madera, y pasa exactamente eso. Bueno, sigo. En el primer piso, junto a las habitaciones más lujosas, encontró un retrato antiguo de una pareja elegante, Laura y Manuel, ¿recuerdan? 1932. Leyó en la pequeña placa de bronce. Recordó entonces la leyenda de la novia fantasma, pero la apartó de su mente con una sonrisa escéptica. Decidido a registrar cualquier sonido o imagen extraña, Martín montó su cámara en un trípode frente al pasillo central y se sentó a esperar. La primera hora transcurrió sin sobresaltos, apenas el ulular del viento colándose por las ventanas rotas, pero poco antes de la medianoche algo cambió. Un leve murmullo comenzó a escucharse, como si un grupo de personas conversara a lo lejos. Martín se levantó y avanzó con cuidado. El murmullo se transformó en susurros apenas audibles. Cuando giró en la esquina del corredor, una sombra cruzó de un lado a otro, rápida y silenciosa. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, intentando que su voz no temblara. No hubo respuesta. Solo un silencio denso y una sensación creciente de que no estaba solo. Siguió caminando y al final del pasillo lo vio. Una figura oscura, inmóvil, parada frente a una de las puertas. Era alta, delgada y carecía de rasgos. Solo una mancha negra, recortada contra la penumbra. Martín levantó la linterna, pero la luz no logró disipar. Por el contrario, la sombra parecía vibrar levemente, como si estuviera hecha de humo. De pronto otra sombra surgió detrás de él. Luego otra y otra y otra más. En cuestión de segundos los pasillos se llenaron de figuras negras que lo rodeaban lentamente, en silencio absoluto. Martín retrocedió, tropezó con el trípode y cayó. Su linterna rodó por el suelo y se apagó. En la oscuridad sintió un aliento frío en su oído. Una voz apenas perceptible le susurró: Nunca nos fuimos. Cuando los cuidadores encontraron su cámara la mañana siguiente, las últimas imágenes que mostraban pasillos vacíos y al fondo, sombras con ojos brillantes mirándolo fijamente. En el gran salón del Hotel Eden, cubierto de polvo y ecos del pasado, todavía se alza un majestuoso piano de cola. Sus teclas amarillentas guardan las melodías de un tiempo en que las noches de Eden se vestían de gala y los huéspedes bailaban hasta el amanecer. Hoy, nadie se atreve ni a acercarse demasiado a ese piano cuando cae la noche. Fue una fría tarde de invierno cuando Sofía, una joven restauradora, llegó al hotel. La habían contratado para catalogar los objetos antiguos que aún quedaban en pie, y a ella le fascinaban las historias de fantasmas que corrían sobre el lugar. Mientras recorría las habitaciones y los pasillos, iba notando muebles, espejos, candelabros. Cuando entró al salón principal, el piano atrapó toda su atención. Se acercó despacio, deslizándose entre las mesas cubiertas por sábanas. Colocó su mano sobre la tapa y sintió la madera, helada, como si respirara. Levantó la tapa para ver las cuerdas. Algunas estaban rotas, otras hundidas, pero otras parecían listas para sonar. Se sentó en el banco y probó una nota. El sonido fue hueco, desafinado, pero todavía vivo. «Qué hermoso debiste ser», susurró Sofía sonriendo con ternura. El sol se ocultaba cuando terminó su jornada. Antes de irse volvió al salón para tomar unas fotos del piano. Era extraño, pero sentía que le costaba apartarse de él. «Mañana empiezo contigo», pensó mientras apagaba la luz. Esa noche, en el pequeño hotel donde se hospedaba,
Sofía no pudo dormir. Un insistente sonido se colaba por su ventana. Era suave, distante, casi etéreo, un piano tocando una melodía triste. Al principio pensó que lo imaginaba así, pero cuando abrió la ventana, la música parecía provenir del Edén. Al día siguiente, apenas amaneció, fue directo al hotel. Preguntó al cuidador si alguien había entrado al salón durante la noche. Él lo negó, claro. Se encogió de hombros. Nadie toca ese piano desde hace décadas. Pero dicen que él todavía espera. ¿Él?, preguntó ella. El pianista. El hombre bajó la voz. Dicen que una noche se quedó solo cuando el hotel cerró y siguió tocando para nadie, hasta que lo encontraron muerto, con los dedos sobre las teclas. Sofía tragó saliva. Esa tarde, mientras limpiaba la superficie del piano, le pareció sentir una brisa fría en el salón vacío. Entonces, las teclas se movieron. Primero una, luego otra, hasta que la melodía de la noche anterior llenó el aire. Sofía se quedó helada. Las teclas seguían bajando sola, como si manos invisibles la acariciaran. La melodía era hermosa, triste, irresistible. Sofía cerró los ojos y la escuchó hasta que cesó. Desde entonces, cada noche vuelve a Edén, a sentarse en el salón y escuchar al pianista invisible. Nadie más entra ahí al anochecer, solo ella y el piano, que sigue sonando para quien quiera recordar. Acá lo tenemos a Leonel, un investigador curioso por naturaleza. Llegó al pueblo con la idea de escribir un reportaje sobre las historias paranormales del lugar. Había escuchado rumores, huéspedes que nunca se fueron, voces entre las paredes, huellas húmedas que aparecían en las escaleras. A él le sonaban a exageraciones, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Consiguió la llave a través de un cuidador, que se la entregó sin apenas mirar a los ojos. No te quedes después de la medianoche, le advirtió. Las habitaciones no te van a gustar. Leonel sonrió incrédulo. Al anochecer, entró al edificio con su cámara y su grabadora. El silencio lo recibió como una invitación, solo roto por el crujido del suelo de madera. A medida que avanzaba por los pasillos, notó la sensación de estar vigilado, como si desde cada puerta entreabierta alguien lo espiara. Eligió subir al primer piso para tomar fotos de las antiguas habitaciones. Las puertas tenían números deslucidos y cerraduras oxidadas, ninguna funcionaba. La primera habitación estaba vacía salvo por un espejo rajado y una cama cubierta de polvo. La segunda era similar, aunque el aire se sentía más denso, pesado. En la tercera habitación, al abrir la puerta, escuchó algo. Una voz suave susurrante. ¿Quién está ahí?, decía. Leonel se detuvo en seco. Miró a su alrededor. Nada. La habitación estaba tan vacía como las otras. Pero la voz seguía, apagada y repetitiva, desde algún rincón invisible. ¿Quién está ahí? Apagó la grabadora y la volvió a encender. Solo captó un susurro más. Andate. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cerró la puerta y salió al pasillo, pero allí lo esperaba otra sorpresa. Las escaleras. Bajó la tenue luz de luna que entraba por las ventanas. En los escalones se marcaban unas huellas húmedas, como si alguien acabara de subir o bajar. Iban desde el primer piso hasta el segundo, pero no había nadie más que él ahí. Decidido a no dejarse intimidar, siguió las huellas hasta la planta alta. El aire era más frío, y ahora las huellas parecían más nítidas, incluso con dedos marcados. Lo llevaron hasta la última habitación del pasillo. La puerta estaba cerrada. Leonel apoyó la oreja y escuchó. Del otro lado se oían varias voces, como murmullos, conversaciones apagadas de una multitud. No entendía las palabras, pero la sensación era clara. Algo o alguien seguía habitando esas paredes. Retrocedió despacio, sin apartar la vista de la puerta. Al bajar las escaleras, las huellas desaparecían poco a poco.
como si alguien las borrara detrás de él. Esa noche no durmió, y al día siguiente, cuando escuchó a un anciano del pueblo decir: las habitaciones hablan, y las escaleras guardan el rastro de los que nunca se fueron, Lionel ya no pudo reírse de la superstición. Clara era una joven estudiante de historia. Llegó al pueblo decidida a comprobar por sí misma si todas esas historias eran simples supersticiones o algo más. Su tesis sobre Eden necesitaba imágenes y testimonios, y ella no temía los cuentos de fantasmas. El cuidador, un hombre mayor de mirada cansada, le entregó las llaves del portón con una advertencia casi paternal: si lo ve, no le hable, váyase. Clara sonrió incrédula y entró al edificio. La luz de la tarde caía a través de los ventanales, llenando de sombras largas el hall de recepción. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración mientras tomaba fotos y grababa notas en su libreta. Fue entonces cuando lo vio. En el enorme espejo del fondo, apenas iluminado, estaba la silueta de un hombre alto, erguido, con un impecable traje negro y un sombrero que le ocultaba los ojos. No se movía, no parecía respirar siquiera. Clara dio un paso atrás, giró para mirar directamente al pasillo. No había nadie, solo las puertas cerradas y las motas de polvo flotando en el aire. Pero al volver la vista al espejo, él seguía ahí. Trató de convencerse de que era un juego de luces, un reflejo engañoso. Pero cuando alzó su cámara para captarlo en una foto, la batería murió de golpe. Entonces lo escuchó. Un susurro profundo y casi imperceptible justo a su oído. Este siempre fue mi hotel. El miedo la paralizó. Podía sentir la presencia detrás de ella, la respiración fría sobre su nuca. Como pudo, corrió hasta la salida, dejando atrás su cuaderno y la cámara. Esa noche, mientras intentaba dormir en la pensión, Clara juró haber visto una sombra al pie de su cama, alta, inmóvil, con un sombrero negro y el mismo murmullo, reclamando su dominio. Siempre mío. Desde entonces, nadie ha sabido si Clara volvió al hotel, pero muchos aseguran que, a veces, se ven dos figuras en el espejo. El Hotel Eden siempre había sido para Marcos un símbolo de la decadencia de un tiempo glorioso. Como fotógrafo aficionado y amante de lo paranormal, llevaba años soñando con recorrer sus salones desiertos y capturar, quizá, alguna experiencia de las leyendas que siempre había escuchado en su familia. Aquella noche llegó solo, con su trípode, su cámara reflex, una grabadora digital y una linterna potente. El aire frío de la sierra cortaba la piel y, pese a ser primavera, una bruma densa colgaba sobre los jardines del viejo edificio. El interior del hotel era tan impresionante como lúgubre. El mármol agrietado, las arañas de cristal polvorientas y los largos pasillos parecían congelados en el tiempo. Mientras montaba su equipo en el hall central, notó algo extraño. Una de las lámparas del techo parpadeó y se encendió. Luego otra, y otra más, hasta que toda la galería se iluminó con una luz mortecina. Se quedó quieto, esperando que fuera solo una falla eléctrica. Pero sabía que no había corriente en aquel edificio hacía décadas. Decidido a registrar todo, empezó a tomar fotos, primero del hall, luego del salón comedor y finalmente de las habitaciones del primer piso. En cada uno, las luces parecían seguirlo, encendiéndose sin que nadie las tocara. A veces incluso escuchaba el chasquido de las perillas girando solas. En una habitación con vistas al parque, un perfume dulce lo detuvo en seco. Era un aroma a rosas, intenso, pero delicado, como si alguien hubiera dejado un ramo fresco sobre la cómoda. Giró la cabeza buscando la fuente, pero no había flores, ni nada parecido, solo polvo y telarañas. En otra esquina del salón el perfume cambió, un fuerte olor a tabaco, como el de un cigarro recién encendido. A cada paso, los aromas iban variando, colándose en sus sentidos con una nitidez imposible. Decidió entonces encender la grabadora y caminar por uno de los pasillos principales, mientras murmuraba sus impresiones en voz baja. Al llegar a la puerta de la antigua suite presidencial, escuchó lo que juraría eran risas infantiles, apenas audibles, y el murmullo de una mujer cantando suavemente.
Al principio pensó que eran ecos de su imaginación, pero al reproducir la grabación minutos después las voces estaban ahí, claramente registradas. Niños riendo. Una mujer diciendo en alemán algo ininteligible. Y luego, con un tono frío y seco, una voz masculina que susurraba: Fuera. El miedo lo invadió por primera vez, pero antes de salir decidió revisar las fotos en la pantalla de la cámara. En una de ellas, la del salón comedor, al fondo, junto a la chimenea, se veía una figura etérea de mujer, con un vestido blanco y miraba fija hacia él. En otra, de la escalera principal, había varias sombras humanas ascendiendo, donde no había nadie más que él en ese momento. Marco salió del hotel a toda prisa, con el corazón en la garganta y el eco de esa voz todavía resonando en su mente. Esa noche no volvió a dormir tranquilo. Cada vez que revisa esas fotos y escucha las psicofonías, recuerda las luces encendiéndose solas, los perfumes dulces y pesados, y las voces que parecían salir del mismo corazón de las paredes. El Hotel Edén no está vacío. Nunca lo estuvo. Si el video te gustó, me honraría un me gusta. Si podés, suscríbete y activa la campana si YouTube te avisa de un nuevo video. Hasta la próxima. En las ondas de la costa donde el viento no perdona, no hay relatos que murmuran y la niebla los transforma. Punta Lara no descansa, guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora, si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. En las sombras de la costa donde el viento no perdona, hay relatos que murmuran y la niebla los transforma. Punta Lara no descansa, guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora, si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser.